Hola amigos, bienvenidos nuevamente a FabiFútbol, donde esperamos que se sigan suscribiendo a nuestro canal, que nos sigan en nuestras redes sociales y que por favor disfruten nuestras historias. El día de hoy vamos a hablar una parte del reglamento del fútbol, una parte que el día de hoy nos parece absolutamente normal, es algo cotidiano, pero algo que no siempre estuvo en el reglamento del fútbol. Vamos a hablar del penalti, o como lo llamamos en español, la pena máxima. El origen del penalti o la pena máxima es bastante curioso, como la mayoría de las reglas del fútbol. Resulta que en 1891 se estaba disputando la FA Cup de Inglaterra. Estábamos en los cuartos de final que la estaban disputando el Stoke City contra el Notts County. El equipo del Notts County iba ganando 1-0 y terminando el partido el Stoke City tuvo una muy buena oportunidad de empatar porque hubo un disparo de un delantero que salió dirigido hacia el ángulo. Ya iba a tocar la red que por cierto hace poco se había incorporado a los campos de fútbol, pero un defensa del Notts County decidió estirar la mano en pedir el gol. Obviamente los jugadores del Stoke protestaron contra el árbitro diciendo que debía convalidar el gol, además porque era una época en que poco se admitía la trampa y era un juego más bien de caballeros, entonces que lo lógico era que convalidara el gol, pero el árbitro se apegó al reglamento del momento y simplemente concedió que cobraran una falta desde el lugar donde se realizó la mano, como decía el reglamento en ese momento. Obviamente pusieron el balón, el arquero estaba acurrucado frente al balón y tenía a todos sus 10 compañeros tapando el arco. En esas condiciones era muy difícil y fue imposible marcar el gol y el partido terminó así 1-0 con la obvia eliminación del Stoke City. Obviamente el Stoke City protestó y no solo protestó en el partido, sino que decidieron elevar una protesta ante la Federación Inglesa de Fútbol, diciendo que pues había un vacío en el reglamento. Decidieron efectivamente hacer una reunión a ver qué hacían para evitar que estas situaciones se volvieran a presentar. Dicen que William McCrew, un delegado irlandés que además era arquero, fue el que tuvo la idea, sugiriendo que estas faltas al reglamento se castigaran con un disparo franco, un tiro libre directo que se ejecutaría a 12 pasos, 12 yardas, más o menos 11 metros entre la línea de meta y el lugar de la ejecución. El procedimiento en esos momentos era que el árbitro contaba los 12 pasos y le entregaba el balón al delantero y él podía mover el balón a izquierda o a derecha a su acomodo y desde ahí ejecutaban el penalti. El 14 de septiembre de 1891, William Heath del Wolverhampton fue el primer jugador en convertir un penalti en la historia, fue el primer penalti cobrado en la historia. Hay varias curiosidades porque esta decisión, esta modificación al reglamento no le gustó a todo el mundo, incluso el Corinthians Football Club, un equipo de Londres, no le gustó esta idea porque le parecía que era una forma muy desleal de marcar un gol, de poner al delantero solo, sin ningún obstáculo frente al arquero. De hecho, su forma de protestar fue que los penaltis a favor que le cobraron durante un periodo no los ejecutaban y los penaltis en contra que le cobraron no ponían al arquero, sino que dejaban el arco libre para que el equipo rival marcara. Como curiosidades también está que, bueno, no había un área definida, solo hasta 1902 se hizo el área que hoy conocemos como el área del penalti y el área chica. Antes simplemente era criterio del árbitro cuál falta merecía ser penalti o ser cobrada desde el lugar de la infracción. Además, inicialmente el arquero podía adelantarse hasta 5 metros a criterio del árbitro antes de que el delantero pateara el balón. Estos penales sirvieron durante muchos años para castigar manos, faltas y bueno, varias infracciones al reglamento dentro del área de penal creada en 1902, repito. Pero además, años después, también sirvió para dirimir desempates en varios torneos. Hay varias teorías acerca de cómo se empezaron a definir las clasificaciones o los torneos con tiros desde el punto penal. Algunos dicen que el periodista español Rafael Ballester, en un trofeo Carranza, que era un torneo amistoso pero importante que se jugaba en el estadio Carranza en Cádiz, y se jugaba los sábados unos partidos y los domingos se jugaba la final, pero a veces había empates los sábados y se recurría a un tiempo extra y los equipos que clasificaban a la final realmente quedaban muy agotados. Entonces decidió que en un partido entre el Barcelona y el Zaragoza, que quedó empatado, se definiera por tiros desde el punto penal, no como ahora los conocemos. Cobró primero 5 penaltis un equipo y después el otro equipo cobró los otros 5. El resultado fue 3-3. Los equipos decidieron volver a cobrar nuevamente a 5 penales y al final el Barcelona logró quedarse con el trofeo Carranza. Esto fue en 1962. FIFA da como creador de este sistema de desempates con tiros desde el punto penal al árbitro alemán Karl Waldt.
que indignado después de que en la semifinal de la Eurocopa de 1968 Italia eliminó a la Unión Soviética tras un 0-0 por un simple volado, por un cara y sello con una moneda. Él, disgustado por haber visto esta situación, empezó a sugerir en los partidos amistosos que él dirigía y que terminaban empatados, que se definiera mediante esta forma de tiros desde el punto penal y además alternados. Después le propuso esta idea a la Federación Bávara de Fútbol, de la cual la aceptó. Después la Federación Alemana empezó a gustar la idea y finalmente la FIFA. Internacionalmente, la primera vez que se utilizó fue en la final de la Eurocopa de 1976, en la que precisamente la selección alemana fue derrotada por Checoslovaquia. En los mundiales, la primera vez que lo vimos fue en la semifinal del Mundial de España en 1982, que después de un épico partido, Alemania eliminó a Francia, precisamente por los lanzamientos desde el punto penal. El primer mundial que se definió por esta vía fue el de USA en 1994, en el cual Brasil logró su cuarto título del mundo, tras derrotar en la definición por penales a la selección italiana. Bueno, esta era la historia que teníamos el día de hoy en FabiFútbol. Esperamos que les haya gustado y esperamos sus sugerencias y sus comentarios en nuestro canal. Y no olvidemos, sigamos viviendo la fiesta del fútbol en paz y por favor, seamos felices. Bye.